La Guerra de los 100 años, la lucha épica entre Francia e Inglaterra. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando dos grandes naciones rivales entran en un conflicto que se extiende durante más de un siglo? ¿Qué efectos tiene en sus pueblos, su cultura, e incluso en la historia de Europa? La Guerra de los 100 años, un enfrentamiento titánico entre Francia e Inglaterra, no solo fue una serie de batallas, sino un conflicto que moldeó el destino de ambas naciones y determinó el curso de la historia occidental. En los próximos minutos, te llevaré a través de las intrigas, las batallas y las figuras heroicas que protagonizaron esta épica lucha, y prometo que lo que descubrirás te dejará asombrado. Imagina un mundo polarizado por la ambición, donde el poder y el honor chocan en el campo de batalla. Desde la declaración de guerra en 1337 hasta la recuperación final de la ciudad de Caister por parte de los franceses en 1453, esta guerra fue una danza mortal marcada por asedios, traiciones y alianzas inesperadas. Pero, ¿cómo comenzó todo? ¿Qué llevó a estas dos naciones, tan distintas en muchas formas, a una contienda tan larga y brutal? La raíz de este conflicto se encuentra en la complejidad de las relaciones entre los monarcas de Inglaterra y Francia. Por un lado, tenemos a Eduardo III de Inglaterra, un rey que no solo aspiraba a ampliar su imperio, sino que también reclamaba el trono francés, argumentando su linaje a través de su madre, Isabel de Francia. Por otro lado, estaba Felipe VI de Francia, un rey decidido a consolidar su poder sobre un territorio dividido. En este contexto, el deseo de poder se entrelazó con la identidad nacional de cada país, creando un terreno fértil para la guerra. Lo que tal vez no esperabas es que, detrás de estas ambiciones, había un tejido de tensiones económicas y sociales. Durante el siglo XIV, Europa se enfrentaba a crisis agrarias, pandemias como la peste negra, y un creciente descontento entre las clases sociales. Las tensiones en la población, junto con la necesidad de los reyes de desviar la atención de los problemas internos, jugaron un papel crucial en la escalada del conflicto. Así, la guerra no solo se convirtió en un medio para resolver disputas territoriales, sino también en una forma de unificar y motivar a las poblaciones en tiempos de crisis. A medida que la guerra avanzaba, lo que comenzó como un conflicto territorial se transformó en una lucha por el futuro de Europa. Los campos de batalla se convirtieron en el escenario de épicas confrontaciones. Uno de los episodios más destacados fue la batalla de Crecy en 1346, donde los arqueros ingleses, armados con sus largos arcos, destrozaron las filas de la caballería francesa. ¿Te has preguntado cómo una simple innovación militar pudo cambiar el rumbo de la guerra? Los arqueros, con su capacidad de disparar flechas a gran velocidad y desde lejos, desmantelaron la estrategia militar que había dominado Europa durante siglos. Esta batalla no solo marcó una victoria decisiva para Inglaterra, sino que también estableció nuevas tácticas que influirían en la guerra para siempre. Sin embargo, la contienda no se detuvo ahí. El asedio a Calais en 1347 se convirtió en un símbolo del conflicto. Calais, un puerto crucial para el comercio, fue sitiado por Eduardo III y terminó cayendo en manos inglesas tras un asedio prolongado. Este hecho no solo proporcionó a Inglaterra una importante base de operaciones, sino que también representó un golpe en el orgullo nacional francés. ¿Cómo podrían soportar una humillación tan grande? La respuesta a este dilema fue el surgimiento del nacionalismo y la resistencia en el lado francés. Pasan los años y la guerra sigue su curso. Con el cambio de monarcas y la intrusión de nuevos actores políticos, la situación en el campo de batalla se volvió más compleja. Las tensiones no solo emanaban de Francia e Inglaterra, también involucraban a Escocia y sus deseos de independencia, así como a los mercaderes y nobles que veían la guerra como una oportunidad para enriquecer sus arcas. Uno de los momentos cruciales en este sentido fue la llegada de Juana de Arco en 1429. Este personaje emblemático, una joven campesina que afirmó tener visiones divinas, se convirtió en un símbolo de la resistencia francesa y revivió el espíritu de un país que parecía estar al borde del colapso. Imagina cómo debió sentirse Juana al enfrentar a hombres experimentados en un campo de batalla, llevando consigo las esperanzas de toda una nación. A través de su liderazgo, logró levantar el asedio de Orleans, un hecho que no solo revitalizó las fuerzas francesas, sino que también encendió la llama del fervor patriótico. ¿Pero cuán lejos llegarías por tu país? ¿Qué sacrificios estarías dispuesto a hacer?
Juana ejemplifica no solo el valor físico, sino también la fuerza inquebrantable de la fe en un propósito mayor. A medida que la guerra se prolongaba, la naturaleza misma de los enfrentamientos comenzó a cambiar. Las nuevas formas de combate y el uso de armamento más sofisticado llevaron a una serie de victorias y derrotas para ambas naciones. La llegada de cañones y artillería a gran escala transformó la guerra, haciendo que los muros de las ciudades y fortalezas, una vez considerados inexpugnables, se convirtieran en fácil objetivo para los atacantes. ¿Te has preguntado cuál fue el impacto de estas armas en la psicología de los combatientes? El miedo a lo desconocido se apoderó de ambos lados. El conflicto, sin embargo, no solo se limitaba a las batallas. Las intrigas políticas y los cambios de lealtades jugaron un papel crucial en el desarrollo de la Guerra de los 100 años. Con el auge del nacionalismo, cada batalla se convirtió en una cuestión de orgullo nacional. Las consecuencias se dejaron sentir en la agricultura, el comercio, y lo más preocupante, en la población civil que soportaba el peso de la guerra. Aquí es importante destacar el impacto de la guerra en el aprovisionamiento de recursos. Un ejemplo notable de esto es la devastación que causaron los enfrentamientos, que llevaron a la escasez de alimentos. Las tierras agrícolas quedaron inhabitables y las rutas comerciales se cortaron. La miseria se adueñó de las regiones afectadas. ¿Cómo sobrevivieron las comunidades en tales condiciones? La respuesta a esta pregunta refleja la resiliencia humana frente a la adversidad, resaltando un tema recurrente en la historia, el poder de la tenacidad. La guerra también impulsó el desarrollo de nuevas estrategias diplomáticas. A medida que las batallas se sucedían, y las pérdidas comenzaban a acumularse, ambos países comenzaron a adaptar y recalibrar sus enfoques. Los tratados de paz y las alianzas temporales comenzaron a surgir en un intento por resolver el conflicto de manera más civilizada. Pero, ¿realmente podía la diplomacia funcionar en un contexto tan lleno de odio y rencor? La historia nos enseña que las esperanzas de paz son a menudo efímeras. Otra fase crucial llegó con las batallas de Agincourt en 1415. La victoria inglesa en este dramático momento fue un testimonio del ingenio táctico y la perseverancia en el frente. Imagínate una fuerza numéricamente inferior que, utilizando el terreno y la estrategia adecuadas, logra vencer a un ejército francés superior. El legado de Agincourt resonó no solo en el ámbito militar, sino que también se convirtió en un estandarte del orgullo inglés que se celebró en canciones, obras de teatro y relatos orales. La narrativa, llena de héroes y villanos, sigue creciendo, y el conflicto no parece tener fin. La historia está a punto de tomar un giro inesperado, a medida que la guerra se convierte en un símbolo de la lucha por la identidad nacional. Sin embargo, todavía quedan muchos momentos dramáticos por desvelar, y las lecciones que nos deja la Guerra de los 100 años son tan relevantes hoy como lo fueron en el pasado. Lo que se despliega a continuación no es solo un desenlace, sino una culminación de siglos de luchas, sufrimientos y, sobre todo, un legado que perdurará a lo largo del tiempo. No quiero desvelar todos los secretos de esta guerra monumental todavía. En la segunda parte, exploraremos el desenlace de las campañas, la figura de Juana de Arco y qué significó realmente esta guerra para la identidad de Francia e Inglaterra. ¿Estás preparado para el siguiente capítulo de esta guerra épica? Lo que vamos a descubrir juntos puede cambiar tu perspectiva sobre cómo las luchas del pasado han dado forma al mundo que conocemos hoy. El conflicto seguía su curso, marcado por la intervención de nuevas estrategias y figuras influyentes que jugarían papeles cruciales en el destino de ambas naciones. Mientras la guerra parecía franquear un ciclo interminable de batalla y desolación, el auge del fervor patriótico francés tomó forma, simbolizado en la figura de Juana de Arco. Esta joven, dotada de un carisma que trascendía su humilde origen, se convirtió en el emblema de la resistencia nacional en un momento crítico, reviviendo la esperanza de su pueblo debilitado. Juana, tras ser llamada a la acción por sus visiones divinas, convocó fuerzas alrededor de su causa. Bajo su liderazgo, la toma de Orleans en 1429 fue un punto de inflexión que no solo catapultó a las tropas francesas a una serie de victorias, sino que también alteró el curso del conflicto. Cientos de soldados, inspirados por su fe inquebrantable y determinación, se unieron a ella en un esfuerzo por liberar su tierra del yugo inglés.
Imagine la escena, un campo de batalla donde el miedo se enfrentaba a la valentía, donde cada soldado luchaba no solo por su rey, sino por el destino mismo de su nación. Juana no solo era una guerrera, ella era la encarnación de la identidad francesa recuperada, un símbolo que prometía unidad y redención. Con cada victoria, su leyenda crecía, y de este modo, su figura inspiró a aquellos que antes estaban desmoralizados. Sin embargo, la historia de Juana no solo es una de heroísmo. Su captura en 1430 por los borgoñones, aliados de los ingleses, refleja la tristeza y la crueldad de la guerra. A pesar de sus hazañas de valor, Juana fue sometida a un juicio por herejía, donde los ingleses intentaron desprestigiar su legado y su figura. Su condena y ejecución en 1431 marcaron un momento trágico, pero su sacrificio elevó a Francia a nuevas alturas de nacionalismo. La muerte de Juana simbolizó no solo la pérdida de una heroína, sino también un despertar nacional que cambiaría para siempre la percepción de la identidad francesa frente a sus enemigos. En medio de toda esta agonía, la guerra continuó avanzando, experimentando giros y cambios de fortuna. La batalla de Formigny en 1450 y la posterior conquista de Normandía por los franceses demostraron el retorno de la capacidad militar francesa. Las innovaciones tácticas inspiradas por Juana, junto con un ejército cada vez más organizado, pusieron a Francia en una posición favorable. La influencia de las nuevas tecnologías, como la artillería, se hizo notar en la ejecución de estrategias que hacían frente a las formaciones tradicionales que caracterizaban las batallas anteriores. La guerra, sin embargo, no solo se limitaba a los campos de batalla. La vida diaria de la población civil estaba marcada por el sufrimiento, la escasez y el caos. La devastación provocada por la guerra se extendía a las aldeas y ciudades. Miles de hombres y mujeres sufrieron la pérdida de sus seres queridos, y muchos más se vieron obligados a abandonar sus hogares en busca de seguridad. No obstante, la resiliencia emergió en estas comunidades, y muchas se unieron al esfuerzo bélico, defendiendo con valentía su tierra frente a un enemigo implacable. A medida que la guerra se acercaba a su fin, la dinámica cambió una vez más. Los tratados de paz comenzaron a surgir a medida que ambos bandos perdían el deseo de un conflicto interminable. Las sociedades se cansaron de la lucha constante. En 1453, después de casi 116 años de enfrentamientos, la batalla final en Castillón selló una victoria y una vez más restauró el control francés sobre sus tierras. Las consecuencias de esta batalla marcarían el ocaso de la presencia inglesa en gran parte de Francia, con excepción de Calais. Las secuelas de la guerra fueron profundas. Inglaterra emergió devastada no solo en términos económicos, sino en su falencia de identidad, con la guerra civil que seguiría conocida como la Guerra de las Dos Rosas. En Francia, por otro lado, la victoria galvanizó el sentimiento de unidad nacional que se había forjado alrededor de figuras como Juana de Arco. Este cambio prolongado en el discurso nacional se reflejó en la literatura, el arte y la política, dando lugar a lo que se puede considerar el surgimiento de un nuevo sentido de patriotismo. Muchos historiadores han señalado el impacto de la Guerra de los 100 años en la formación de las identidades nacionales modernas tanto en Francia como en Inglaterra. En Francia, el conflicto unió regiones diversas bajo un estandarte común, encarnando no solo la victoria militar, sino también el nacimiento de una identidad nacional consolidada. Las hazañas de sus héroes fueron inmortalizadas en relatos épicos, conectando generaciones a través de un legado de resurgimiento y resistencia. Inglaterra, aunque derrotada en el conflicto, también se vio afectada por un renacimiento de su identidad. El enfoque en los relatos heroicos de sus soldados y el sacrificio de aquellos que lucharon en el frente, a pesar de no alcanzar la gloria misma, ayudó a forjar una identidad que trascendía la derrota. Las rivalidades que alguna vez definieron a estos dos reinos pronto darían paso a un nuevo enfoque hacia la diplomacia y la cooperación. Mientras finaliza esta narración de la Guerra de los 100 años, es crucial reflexionar sobre las lecciones que este conflicto monumental nos deja. La guerra entre Francia e Inglaterra no solo fue una serie de batallas, sino un reflejo de la condición humana, la lucha por el poder, la identidad y la supervivencia. En medio de la tragedia y la pérdida, surgieron momentos de heroísmo y esperanza que han quedado grabados en la memoria colectiva europea. Hoy,
Al mirar hacia atrás a estos eventos, debemos considerar cómo las decisiones de los líderes de entonces, así como las aspiraciones de aquellos que lucharon y sufrieron, dieron forma al futuro de Europa. Las consecuencias de esta guerra se extendieron más allá de sus fronteras, y sus resonancias aún pueden sentirse en las relaciones internacionales actuales. En conclusión, la Guerra de los 100 años nos enseña que, a pesar de las divisiones y los conflictos, el deseo de unidad y el espíritu humano pueden prevalecer. La resiliencia frente a la adversidad y la lucha por una causa mayor siguen siendo temas recurrentes que nos recuerdan la importancia de entender nuestra historia para construir un futuro más pacífico. La memoria de Juana de Arco y las lecciones aprendidas de este monumental conflicto vivirán en la memoria de las naciones, recordándonos que, incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza y la determinación pueden iluminar el camino hacia un nuevo despertar.